La dictadura comunista simulada de López Obrador. Hola, soy Luis Martínez Alcántara, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo quiero comentarles el día de hoy que tanto a nivel internacional como nacional hay muchísimos cambios que se están dando. Se habla a nivel internacional que a propósito del coronavirus, del COVID-19, se ha gestado un nuevo orden económico geopolítico internacional, y también que en los países hubo repercusiones y cada quien aprovechó, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a sus circunstancias, todo este movimiento que se dio en torno del COVID-19. En el caso de México, yo quiero platicarles por qué sostengo yo, o otros también, que López Obrador va o está instaurando una dictadura comunista disfrazada, simulada, porque no lo dicen abiertamente, y López Obrador se está cayendo precisamente en lo que fue su fortaleza de campaña. Miente, roba, traiciona, porque eso es lo que está pasando hoy por hoy, lo que los mexicanos estamos viviendo. Yo quiero tomar como base de este planteamiento un artículo que escribió el 9 de mayo del 2020 Epigmenio Ibarra. Epigmenio Ibarra es uno de los más cercanos, por decir así, a López Obrador, que viene siendo de los pensantes, ¿sí? Y él escribe en su artículo Los días que estremecen a México, habla a grandes rasgos de varias ideas centrales. Dice que le hace una entrevista a López Obrador en donde él lo cuestiona a López Obrador de qué es la revolución y qué es la transformación. Bueno, a partir de eso escribe él un artículo, lo que le llaman una entrada del artículo donde cita a John Reed, y dice: apresurémonos, amigos, a terminar la revolución. Aquel que la prolongue demasiado no cosechará los frutos. Le urge la revolución. Y dentro de este artículo que escribió hay en especial un párrafo que llama mucho la atención. Dice así, dice Epigmenio Ibarra: la crisis, se refiere al coronavirus, la crisis aceleró el proceso de transformación y profundizó todavía más las diferencias con los que se oponen a la misma. México habrá de vivir días y meses estremecedores y luminosos. La atención del mundo se volverá sobre nosotros. ¿Sí? Y así, en este marco de referencia, eso es lo que yo quiero plantear, porque efectivamente en estos días de cuarentena, que donde más se ve la intención es cuando López Obrador habla como si fuese la gran área de oportunidad para él, y se refiere así, que le cayó la pandemia, el coronavirus, como anillo al dedo para acelerar la transformación. Y eso es lo que hemos vivido. Pero bueno, lo que yo quiero plantear en esta ocasión es ir a las posibles causas, o a la causa, a la esencia de dónde está todo este problema, porque esto no se originó apenas, esto viene de años. Y digan lo que digan, Morena, que es el resumen de Movimiento de Renovación Nacional, Morena, ahí es donde muchos o la mayoría de los priistas viejos se van a recluir, ahí forman su partido, y estos viejos priistas, fieles a un ideal, que eso es lo que podríamos decirlo de esa manera, pues son los que anhelan y son los que están implementando esta visión, con engaños, con traiciones y con mentiras. Miren, yo les quiero platicar una historia poco conocida en el país, porque esto que menciona Epigmenio de John Reed tiene muchísimo más significado de lo que nosotros podamos pensar. Y aquí quiero plantear, en esta historia poco conocida, el papel de Banavendranath Roy, que es un personaje clave para el sistema político mexicano
y que casi no se conoce. Vayamos por partes. La fundación del PRI en 1929 es resultado de varias acciones políticas que ocurren en el país. Me dirán, no, el PRI no se fundó a otra fecha. Bueno, ok, tomamos como base pues que el abuelo del PRI, el Partido Nacional Revolucionario, se funda ahí en 1929 y es a causa de por varios motivos. El primero de ellos, la pugna entre los caciques y los caudillos. Por eso anunció Plutarco Elías Calles que había terminado la época de los caudillos y se iniciaba la de las instituciones. En segundo lugar, la aparición de grupos muy politizados, ideologizados, pero con muy poco conocimiento de la política, que surgieron alrededor de las centrales obreras y campesinas, que se convirtieron en factores de movilización revolucionaria en México. Y esto planteaba la creación de una fórmula para resolver este difícil problema, porque toda esta problemática podría terminar en una situación caótica, al menos así lo preveían. El interés definitivo y paradójicamente muy conocido es la presencia en México de Manavendranath Roy, que es un político hindú simpatizante del comunismo de aquella época. Y vamos a explicar. En la India, Nath Roy participó en el Partido del Congreso, de gran prestigio históricamente, y donde también militó Gandhi. Sin embargo, Manavendranath Roy quedó desilusionado de la forma como se había comportado el Partido del Congreso de 1900 a 1918, y pues él decía que el Partido del Congreso se había vuelto muy asequible a las políticas inglesas. Por esos motivos, Manavendranath Roy viaja a Rusia en la Revolución de 1917, se siente entusiasmado por el modelo comunista ruso y se volvió amigo personal de Lenin, con quien tuvo una muy buena amistad y una excelente relación. Nath Roy también conoció en Rusia a John Reed, ahí viene la relación de lo que decía Epigmenio Ibarra, de lo que escribía, y quien también se acercó mucho a Lenin, hablándole de las perspectivas de movimientos revolucionarios en América Latina, señalándole que en México se habían anticipado al movimiento de la Revolución Rusa con la Revolución de 1910. Esto entusiasmó a Lenin y a Manavendranath Roy, por lo que el segundo, Manavendra, vino a nuestro país, donde pasó varios años. Nath Roy se dio cuenta que instalar un partido comunista en México era una aberración, y que por el contrario, lo que tenía enormes posibilidades de establecerse era su propia teoría política en cuanto a partidos. ¿En qué consistía? Manavendranath Roy decía: el establecimiento de un autonombrado partido revolucionario y nacionalista, cuya finalidad sería marcar a la sociedad con la impronta revolucionaria. Este partido no sería ni debería ser un partido con la concepción burguesa democrática, como él lo concebía, un partido que estuviera dispuesto a participar en los procesos electorales para que la sociedad decidiera si conservaba o no el poder. Esto, desde luego, quedaba descalificado. El otro modelo de partido tenía una misión histórica: cambiar una sociedad burguesa por una sociedad revolucionaria. Y mientras este fenómeno no se diera, el partido no podría abandonar el poder, es decir, estaba ligado al poder no por la votación, sino porque estaba ligado al poder por su origen y misión histórica revolucionaria. Van cuadrando las cosas. Por eso, con estas ideas, Manavendranath Roy empezó a relacionarse con diferentes grupos políticos de México, y uno de ellos, una sociedad secreta que existió en México en los años 20 y se llamaba Acción Revolucionaria, y en este grupo estaban involucrados Luis M. Morones y Plutarco Elías Calles, entre otros. Más datos. Todo el pensamiento de Manavendranath Roy en relación a un partido autonombrado revolucionario y nacionalista, cuyo objetivo era mantener el poder, es la clave de la fórmula que plantó en 1928-29 Plutarco Elías Calles. Por otra parte, cuando Lenin presentó a Nath Roy ante el auditorio del Congreso de la Internacional Comunista en Moscú, y que se puede ver esto en los discursos del evento que están traducidos al castellano por rusas,
Dice que el camarada Manavendranath Roy tenía una proposición novedosa respecto a aquellos países que todavía no tienen la estructura que permita el tránsito al comunismo de manera inmediata. Ahí, en ese evento, Nath Roy hizo la exposición de la teoría del Partido Nacional Revolucionario, mismo nombre que Plutarco Elías Calles le puso al partido que fundó en México. No hay coincidencias. Calles entendió mucho mejor que otros la importancia y las posibilidades de crear una estructura política que pudiera mantenerse en el poder. Él pensaba que indefinidamente, o por lo menos en un lapso enorme, la sociedad iba a volverse revolucionaria. Por ello, Elías Calles, como famosa reunión en el desaparecido Hotel Regis de la Ciudad de México, en donde planteó a las fracciones que estaban en ese momento en confrontación la posibilidad de crear un acuerdo que permitiera hacer viable un partido en el cual ellos y nadie más que ellos tendrían el espíritu revolucionario, mismos que serían quienes estuvieran participando en el poder hasta que la sociedad mexicana fuera revolucionaria. Ya cuando la sociedad fuera revolucionaria, se vería qué sucedería, pero en el ínter, que iban a ser muchos años, ellos y nadie más que ellos tendrían el poder. Eso fue lo que sucedió con el PRI. Todo lo anterior lo expusieron dos ideólogos del PRI. Según consta en la memoria de la Conferencia Nacional de Análisis Ideológico y Político de la Revolución Mexicana, de 1910 a 1980, que escribió Enrique Ramírez y Ramírez, el que fue fundador del periódico El Día, expuso la conferencia El Partido de la Revolución, sí, páginas 41-51, quien quiera constatarlo. Ahí sostiene Ramírez y Ramírez que una de las características primordiales del partido es su nacionalismo revolucionario y que no fue que algunas ideas o experiencias de las luchas populares en otras latitudes o de otras teorías políticas de resonancia internacional no hubieran tenido cierta influencia en la conducción teórico e ideológica de los movimientos revolucionarios. Indudablemente que esa influencia existió y se desarrolló, pero solo alcanzaron vigencia en el medio mexicano esas postulaciones de tipo universal cuando, pasando por el tamiz de la realidad histórica mexicana, se fundieron con las necesidades, experiencias y aspiraciones de nuestro pueblo, de modo que se naturalizaron y lograron la calidad de principios y postulados propios de la Revolución Mexicana. Hasta aquí Ramírez y Ramírez. Pero bueno, también explicó Ramírez y Ramírez que soy de quienes se entienden por revolución más que un puro movimiento de subversión violenta por la fuerza revolucionaria, un vasto periodo de transformación profunda, radical de una sociedad, un cambio a fondo de la vida pública, de las manifestaciones culturales y de la economía, particularmente de las relaciones de propiedades y de producción. Sostuvo también que el partido es el instrumento de conservación del poder sobre todas las cosas y que está obligado por responsabilidad histórica y mandato constitucional a cumplir una inmensa tarea de transformación social. El otro priista que también habla sobre estos orígenes del PRI es Regulo Cortés, quien era licenciado en Relaciones Internacionales, egresado del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y compilador de los materiales de los dos primeros volúmenes de la historia documental del Partido de la Revolución Mexicana, publicados en 1983. Cortés Lázaro publicó en agosto de 1985 el análisis Elecciones, legitimidad revolucionaria o sanción electoral, donde expuso los siguientes criterios contundentes. La legitimidad del poder político tiene su fuente en la propia revolución. La revolución dio lugar a un Estado y éste organizó un partido para mantenerse articulando a las masas. En esta relación orgánica se conserva y actualiza la legitimidad del Estado mexicano. Las elecciones no tienen en el régimen político de México la condición de fuente legitimadora del poder. El poder del Estado es legítimo
político y doctrinalmente por razón de su origen popular revolucionario. Pero bien, de todo esto que les estoy platicando, es cierto que Plutarco Elías Calles adecuó perfectamente el pensamiento de Manuel Bernard Roy, y a su vez quienes lo sucedieron, como se ha ido transformando el PRI, como se fue cambiando, pues también fue sufriendo adecuaciones. La realidad es que en esta evolución que tuvo el Partido Revolucionario Institucional, quienes mantenían o permanecían fieles a este viejo ideal se salieron del PRI y formaron sus diferentes partidos, pero finalmente están la mayoría aglutinados aquí en el partido de Morena. No lo dicen abiertamente, y eso es de lo que se critica, porque mienten, roban y traicionan a los mexicanos. ¿Sí? No se vale decir que están a favor del bienestar de los mexicanos. ¿Y qué hemos visto en estos días de pandemia? ¿Sí? Desde cómo han sucedido las cosas, nunca han favorecido a los mexicanos. Hoy por hoy, es muy criticado López Obrador y López-Gatell, el subsecretario de Salud, porque no aplicaron las medidas adecuadas para prevenir a los mexicanos, para cuidarlos. Y hoy por hoy hay más de 10,000 personas que murieron por falta de unas políticas públicas correctas y adecuadas. Y eso no se vale. Porque Gatell decía en la comparecencia con los senadores que hacer las pruebas que tanto éxito tuvieron a nivel internacional, pues que no era necesario, que era un gasto innecesario. Y la verdad es que no es posible que un presidente sea tan tacaño que no quiere invertir en la salud de sus gobernados, ¿sí? Que prefiera al día de hoy, 2 de junio, estar inaugurando una de sus megaobras, el del Tren Maya, mientras que muchos mexicanos están, eso se habla de la estadística de 12 millones de mexicanos que perdieron el empleo por el resguardarse en las viviendas, ¿sí? Porque también fue una política desacertada esa. O sea, en realidad dicen ellos que van a crear empleos con estas megaobras. No es cierto. La realidad es que 12 millones de mexicanos se quedaron sin empleo, y después de la crisis sanitaria viene también una crisis económica muy fuerte. ¿Sí? Y así podemos platicar y enumerar muchos errores que están teniendo, y que en este esquema de ellos implementar ideológicamente lo que ellos llaman lo que va a ser transformar México en esta supuesta cuarta transformación, o sea, es un error. Ya se vieron las primeras manifestaciones a partir del 28 de mayo, ¿sí? 2 tipos de manifestaciones, ¿sí? Misión Rescate México y el Frena, que exige que López Obrador salga ya. Pero eso es lo que estamos viviendo. O sea, en realidad, cuando hay mentiras, cuando se están escudando y argumentando y diciendo y ellos creen que en su mundo feliz todo está bien, no es cierto. O sea, no se vale que López Obrador junto con su equipo de trabajo estén implementando esta dictadura comunista disfrazada, simulada, mientras que millones de mexicanos estamos sufriendo las consecuencias. Muchísimas gracias, les agradezco su atención. Les recuerdo, para las personas que me hacen el favor de verme por Facebook, que me regalen un like, que me regalen un corazoncito para que pueda llegar a más personas. Y en el caso de YouTube, les pido de favor que se suscriban. Los espero aquí en mi canal. Su servidor, Luis Martínez Alcántara. Gracias.